hablando de Martín Lutero y la Reforma. Y hemos dicho que si tú amas tu casa, quieres hacer una reforma. Por eso se llama la Reforma. Su intención nunca fue destruir la Iglesia Católica, tampoco atacarla, pero que él quería, por amor, reformarla. Porque él fue un católico súper sincero y ha visto cosas muy feas. Y hemos hablado de este Papa Alejandro, Papa número 6. Alejandro se llama el Papa número 6. Y él tiene la fama, si la mitad es cierto, increíble lo que este hombre, un escándalo, pero increíble. Entonces, el Papa Alejandro dejó Roma en ruinas. Él tenía una mafia, hay historias de extorsión, muchas mujeres, y luego con sus hijos y cosas así, un desastre. Entonces, Lutero llegó a Roma después en el año 1510, justo después el Papa Alejandro. Entonces, él quería reformar la iglesia y eso fue su intención. Al final, se dio cuenta que no podría reformar la iglesia. Tenía que empezar una iglesia totalmente nueva, que es la iglesia hoy en día reformada. Hoy en día, este círculo de iglesias, hay diversas iglesias, pero hay iglesia bautista, reformada, hay presbiterianos, luteranos, que todavía son de este círculo, de este movimiento, y regresen a los 5 solas, o es decir, la palabra de Dios, y hay unas confesiones de fe, ¿vale? Y eso es importante para entender la iglesia protestante, ¿vale? Que hemos empezado no con la idea de empezar una iglesia nueva, pero para reformar la iglesia católica. Eso fue el corazón de Lutero. ¿Cuáles son las diferencias? Hemos hablado en el Concilio de Trento, estos con la iglesia católica empezó a recibir o reconocer oficialmente la apócrifa para dar como apoyo a unas creencias que no están en la Biblia. Por ejemplo, el más famoso del purgatorio. El purgatorio, que quiere decir que hay esperanza para alguien que ha muerto, y hay esperanza si pagues una ofrenda y si ores por ellos, que a lo mejor van a poder ir al infierno, que hay un sitio neutral y están ahí esperando y tú tienes que hacer ciertas cosas para que ellos puedan ir al cielo. Esa es la diferencia, creo, más grande entre nosotros y la Iglesia Católica. Porque en la humanidad, a veces nos gustan respuestas fáciles. Yo no quiero mirar la verdad porque es una respuesta que no me va a gustar. En la Biblia dice, en la muerte ya es demasiado tarde para arreglar las cosas con Dios. Vamos a ver en Lucas 16 una historia que deja el asunto súper claro. Pero yo como pastor y tú como cristiano aquí en España, una lucha que tenemos, una dificultad, es cuando alguien muere y las familias preguntan si existe purgatorio, si existe tal cosa, y quieren saber qué dice realmente la Biblia. La apócrifa tiene unas cosas muy generales que usan para defender purgatorio, pero no dice claramente y tampoco no dice con firmeza que eso es lo que es verdad. La Biblia, en Lucas 16, tenemos una historia que deja el asunto súper claro, que es Lázaro. Vamos a leer en Lucas 16, en versículo 19. Empezamos en versículo 19. La Biblia dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro,
que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las ¿cómo se llama? Migajas que caían de la mesa de rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además, en todo esto una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego, pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, sé que dice, arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Otra vez, hermanos, la suficiencia de las Escrituras. Es suficiente la palabra de Dios. Y Abraham está diciendo a este hombre, él está diciendo, él nunca está pidiendo para salir, que alguien puede pagar sus pecados. Él tiene claro que él no puede salir. Pero dijo a Abraham que tú envíes a alguien a mis hermanos para explicarles el asunto. Y Abraham dijo: ellos tienen las Escrituras. Es la Biblia que produce fe en el corazón. Es la Biblia que cambia el corazón. Es la obra del Espíritu Santo que cambia el corazón. Está diciendo Abraham, si viene alguien de los muertos, algo místico, algo fantástico, tampoco esto puede cambiar un corazón. Solo el Espíritu Santo en la obra de la regeneración es a través de la palabra de Dios, ¿vale? Esto es lo que Abraham está diciendo, es lo que la palabra de Dios está enseñando. Entonces, cuando llegamos a la muerte, ya es demasiado tarde para cambiar las cosas. Nosotros tenemos en la vida oportunidades para responder y escuchar el Evangelio. Además, Dios es soberano sobre todas las cosas. Entonces, no es tanto de pensar que tus seres queridos están en un sitio, un término medio, esperando que tú das una ofrenda o algo. Es que ellos en sus vidas han tenido que arrepentirse y creer en el Evangelio. Y cuando llegamos a la muerte, es final. Entonces, esto la Biblia nos enseña claramente. Como dijo hermano Pepe la semana pasada, es tan fácil manipular a alguien en esas condiciones. Te pierdes a alguien y lo más precioso es pensar que están en el cielo. Y para asegurar que están en el cielo, estoy dispuesto a vender mi casa, a vender mi coche, a dar una ofrenda grande, a hacer cualquier cosa necesaria para ayudarles. Pero la salvación es entre tú y Dios. No hay ninguna persona que puede pagar para ti. Tú
tú tienes que arrepentirte y creer en el Evangelio. Nadie puede hacer esto por tu parte. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, aquí de Apócrifa menciona algo de purgatorio, pero tampoco no es súper claro. Entonces, ellos han introducido esta enseñanza para apoyar algo que la Iglesia Católica ha estado usando, principalmente con este Papa Alejandro el VI, porque él tenía una mafia en Roma, él tenía extorsión, él tenía esta ciudad controlado, él quería el poder. Y él ignoró sus pactos, sus promesas, ¿cómo se llama? El promesa de decir no voy a tener esposa o algo. Esto, celibato. Eso es un voto, eso es una promesa, pero él ignoró esto y tenía muchos hijos. Y si habéis investigado, es bastante curioso la historia de él. Pero bueno, la idea es, al final, la Biblia es suficiente. No tenemos que introducir otros libros o creer en cosas que no están claramente en la palabra de Dios. Al final, para cerrar este tema del cielo, infierno, cuando tú llegues al cielo, tú vas a recibir el cuerpo glorificado. Ahora estamos trabajando para ser más como Jesús. Eso es la santificación, ¿no? Cuando tú llegues al cielo, vas a ser como 100% santificado, es decir, vas a pensar como Dios, como Jesús, y vas a estar de acuerdo 100% con Él. Hemos hablado de la hostilidad que nosotros tenemos por la naturaleza que tenemos, la carne. Mi carne rechaza la Biblia, sus enseñanzas. Mi espíritu ahora tiene sed y hambre para la palabra de Dios, y ya tengo dentro de mí una lucha tremenda que quiero alimentar mi alma o alimentar mi carne. Y en mi carne quiero rechazar a Dios, quiero rechazar las enseñanzas, pero mi espíritu ahora me dice, eso es algo hermoso. Y cuando llego al cielo, no tengo la lucha ahora. Tengo el Espíritu Santo que ya estoy santificado. Tengo un cuerpo sin pecado, sin tentaciones, y voy a estar de acuerdo con el Señor. En su plan divino, Él es soberano sobre todas las cosas, voy a estar de acuerdo con Él, con quién está y con quién no está. ¿Estáis conmigo? Y si estoy 100% santificado, no voy a decir a Dios, ¿y por qué esto? ¿Y por qué hace esta cosa? No, voy a estar de acuerdo con Dios porque Él es perfecto. Yo no. Ahora me cuesta, por eso el domingo hemos dicho tenemos que pedir por sabiduría, porque hay muchas cosas todavía me cuesta entender. Pero tengo que confiar en Dios. ¿Quién es Dios? Él es justo, perfecto y santo. Muy bien. Entonces, purgatorio y luego salvación a través de dar limosnas. Otra vez, manipulación, ofrendas. La otra cosa famosa fue ¿cómo se llama? De una licencia para pecar. No recuerdo el nombre. Indulgencia. Indulgencias. Si tú quieres pecar, pues vienes y pagas una ofrenda y tienes un tipo de permiso. Algo así básicamente. Vale, no es tanto así, pero básicamente, por lo general es así. Es permiso para pecar. Todo tiene, según el mundo, todo tiene un precio. Pero nosotros tenemos otra forma de pensar, que es de lo que tiene valor, lo que es ética, lo que es correcto, lo que es santo, justo, que no tiene precio. Alguien no puede comprarme. No, esa lucha, os voy a decir una cosa de la política en las iglesias. En una iglesia grande, a lo mejor tú tienes unos multimillonarios y ellos dan mucho. Viene el pastor y dicen, queremos comprar el gimnasio. Has anunciado que quieres un gimnasio para la iglesia, nosotros pagamos todo.
la misma familia luego tiene un hijo que es gay. Y ahora el pastor ya no quiere mencionar cosas contra homosexualidad porque los multimillonarios están ofrendando mucho y dicen no puedes predicar acerca o mencionar esta cosa, lo dejamos. Y esa es la lucha política en las iglesias, porque vienen familias con dinero y están, por ejemplo, nosotros hemos visto un local que cuesta 140,000 y si viene alguien y dice yo pago todo, ya voy a sentir presión yo para escucharles, para ponerlos enfrente de la iglesia, un sitio especial. Y el libro de Santiago dice que eso es un error, que eso está mal, dar preferencia a alguien o el rico, y luego viene un hermano que está pidiendo trabajo y bueno, tú, no tengo tiempo para escucharte porque tú no tienes algo para ofrecer. Eso no es la vida cristiana. Dios es quien provee. Dios nos dice que cada persona tiene valor y cada alma, cada vida es precioso para el Señor. Pero esto es la lucha que tenemos en las iglesias. Los pastores están como, no quieren ofender los hermanos que están ofrendando bien, pero al mismo tiempo tienen que ser fieles a la palabra de Dios. Bueno, seguimos. Dice, no sé, ¿dónde hemos terminado en la semana pasada? Ahí, ¿no? Ok. Dice en letra G. Argumentos en contra de la canonicidad de los libros apócrifos. Hemos dicho que no son y nunca han sido parte del canon judío. Este argumento es súper fuerte porque cuando uno empieza a estudiar el proceso, la manera en que han preservado las escrituras los judíos, es que ellos han tomado súper en serio el asunto de las escrituras. Y si los judíos nunca han aceptado la apócrifa, esto dice mucho. Y si entras en cualquier sinagoga y pides una copia de sus escrituras, es lo mismo de lo que tenemos, menos el Nuevo Testamento, y no tiene la apócrifa. Eso dice, pero muchísimo. Y luego dice en número 3, bueno, número 2 es, número 1, no son, nunca han sido parte del canon judío. Josefo, eso es Flavius Josefo, los excluyó de su lista. Ese es un erudito. Tiene mucha fama del primer siglo. Él habla de Jesucristo. Y para los que quieren una referencia fuera de la Biblia de Jesucristo, pues ahí, porque no fue cristiano, fue judío. Y él ha mencionado Jesucristo por nombre del primer siglo. ¿Vale? Él excluyó la apócrifa de su lista. ¿Vale? Número 2, nunca fueron citados o aludidos por Jesucristo y por ninguno de los apóstoles. Otro argumento súper fuerte. Jesús ha mencionado Génesis, Isaías, Joel. Estamos en los miércoles estudiando la iglesia pentecostal, Hechos 2, que Pedro menciona la profecía del libro de Joel y está conectado con lo que Moisés dijo en Números. Es una cadena. En el Nuevo Testamento, cada libro del Antiguo Testamento aparece. Hay una mención, hay una referencia, correspondencia, hay una cadena conectando el Antiguo con el Nuevo. Pero lo que está súper ausente, que no aparece en ningún momento, es una referencia a la apócrifa de Jesús o de los apóstoles. Y este argumento es súper fuerte. Alguien tiene que demostrar que pertenece esto a la palabra de Dios, pero no hay referencia de Jesucristo ni de los apóstoles. Dice, nunca fueron citados o aludidos por Jesucristo o por ninguno de los apóstoles.
Los sermones de Pedro y Pablo, guardados en los Hechos, los cuales aludían a la historia judía, no incluyen ninguno de los eventos descritos en los apócrifas. Tampoco. Los sermones que tenemos largos de Pedro, de Pablo, no hay ninguna referencia a los eventos que la apócrifa menciona. ¿Okay? Otro argumento bastante fuerte. Vale, número 3, la mayoría de los padres de la iglesia los rechazaron. La mayoría de los padres de la iglesia, es decir, la iglesia primitiva, rechazaron la apócrifa. Número 4, ninguno de los escritos apócrifos reclama inspiración ni autoridad divina. Hemos dicho, no es que la iglesia da autoridad a la Biblia. La Biblia da por sí misma, clama, reclama o dice, así dice el Señor. Es la autoridad que la Biblia sí misma tiene. Pero en los libros apócrifas no encontramos estas frases, así dice el Señor. Pues no está diciendo que es inspirado por Dios, ¿vale? Entonces, número 5, muchos de los libros apócrifos contienen errores históricos, geográficos y cronológicos. Aunque ellos tienen errores, la Biblia no tiene errores. La Biblia cuando menciona historia, eventos, la ciencia, vamos, es que es impresionante. Hay una lista de cosas, por ejemplo, dimensiones para la barca que aparece en Génesis, corrientes en el mar, cientos de años antes que los humanos descubrieron los corrientes en el mar. Está mencionado en la Biblia que el mundo es un círculo, viento, muchas cosas. Hay más que 100 cosas que la Biblia ha mencionado antes que la ciencia ha descubierto. Entonces, la Biblia cuando menciona historia es correcto. Ciencia, correcto. Sitios, ríos, reyes, todo podemos colaborar y todo está correcto, porque la Biblia no es súper general, pero dice, por ejemplo, estoy en Lucas, voy a leer Lucas 2 para daros un ejemplo. Lucas 2 dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, ya tenemos su nombre, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ya tenemos otro nombre y sitio. Y iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judía, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Entonces, tantos detalles, nombres, fechas, ciudades, apellidos, muchas cosas que uno puede colaborar. Y eso nos ayuda a dar una fecha al Nuevo Testamento, esos eventos, esas cosas. Por ejemplo, en la arqueología encuentran monedas con el nombre del César que lleva una fecha para dar otra prueba que la Biblia dice la verdad, ¿vale? Es súper interesante. Entonces, cuando la Biblia menciona ciencia, historia, sitios, siempre es correcto. Y esa es la diferencia. La apócrifa tiene un montón de errores en sus escritos. Es la diferencia muy grande. Vale, vamos a seguir. Número 6, muchos de los libros apócrifos enseñan herejías contrarias de la palabra de Dios. Su estilo literario es generalmente legendario y fantasioso. Algunas historias son grotescas y hasta demoníacas. Es tremenda cosa cuando lees esos libros. Su estilo literario es fantástico, es súper grandioso,
diferente. La Biblia, cuando lees los evangelios, las cartas, es súper directo, es súper claro. No tiene tantas imágenes y tantas cosas como en los apócrifas. Puedes ver inmediatamente la diferencia en el estilo, ¿vale? Luego, número 8, carecerán del poder y de los elementos distintivos de la palabra de Dios. Muy bien. Ahora, los libros falsos, rechazados, pero me gustaría pasar un tiempo aquí. Eso dice, libros falsos rechazados por todos. Ninguna persona en la historia ha aceptado esos libros como palabra de Dios. Pero ¿qué está pasando hoy en día? Mira en esta lista el primer libro que menciona. Es súper famoso hoy en día gracias a unos youtubers, influencers y unos que tienen podcasts con millones de seguidores diciendo, oye, hoy he aprendido que hay libros escondidos, que la iglesia no quiere que nosotros leamos. Y cuenta cosas súper interesantes. Y claro, las personas escuchando dicen, wow, qué interesante. Y en verdad es súper interesante. Os cuento, el libro de Enoch es lo más famoso y se cuenta que cuando Dios echó a Satanás y los ángeles cayeron a la tierra, ¿vale? Hermano Isaac mencionó esto el domingo en su clase. Estos ángeles han convertido en demonios. Ya tienes Satanás, los demonios aquí en la tierra. Y, según el libro de Enoch, los demonios encontraron mujeres para reproducir. Y con esas mujeres nacieron seres medio dioses, medio humanos. Algo así. Sí. Sí, creo que he escuchado hablar de eso. Cogen de Génesis, porque en la Biblia no aparece esto. En Génesis 6 cogen parte de un versículo y dicen, aquí está hablando de este evento. Bueno, piensan que es donde vienen todos los cuentos de Marvel. Capitán América, Capitán Iron Man y todo esto. ¿Por qué? Porque son dioses, pero tienen sus fallos, tienen sus debilidades, porque son medio dioses y medio humanos. Entonces, cosas así, y la gente, wow, súper interesante, y están siguiendo estas cosas, y aquí dice, jamás, nunca fue aceptado como palabra de Dios el libro de Enoch. Por eso tenemos que tener claro, aunque sea interesante, aunque sea súper diferente, distinto, no es la palabra de Dios, ¿ok? Y dice, hay libros que nunca fueron aceptados como canónicos por ninguna persona. Pero hoy en día esos libros están flotando y con el mundo como es, con videos cortos de 1 minuto, pueden sembrar semillas a los niños, a los jóvenes y decir, oye, hay libros escondidos, la iglesia no quiere que tú entiendas lo que dice. Y el niño, el joven, queda con esta idea que hay un libro que la iglesia está prohibiendo que tú leas. Más ansia le da de leerlo. Entonces, tenemos que tener nosotros una manera para explicarles por qué el libro de Enoch no está aquí en nuestra Biblia, ¿ok? Cosas así. Muy bien. Eso es el Antiguo Testamento. Ahora, el canon del Nuevo Testamento, Mateo a Apocalipsis. Los escritos de los libros del Nuevo Testamento. Los libros del Nuevo Testamento escritos bajo la inspiración divina entre los años 50, probablemente Mateo a Santiago, y hasta 95, el último, Apocalipsis. ¿Vale? La gran marca de la canonicidad era su apoyo
apostólico. Otra vez más, por eso en nuestra clase hemos pasado tanto tiempo hablando de los apóstoles, la importancia de su ministerio, qué significa un apóstol, los requisitos para ser un apóstol. Obviamente, hoy en día no hay apóstoles. Tiene que ser testigo personal de la resurrección de Jesucristo, ser nombrado personalmente por Jesucristo y mostrar que tú tienes este don especial en este momento para hacer milagros, que fue el sello de Dios para decir este hombre en verdad representa o habla por parte de Dios, ¿vale? Entonces, nadie es un apóstol hoy en día, aunque ponen en su título apóstol Corey Meyer o profeta o cualquier título que quieren dar. Lo que me encanta cuando estudiamos la Biblia es la importancia que Dios da a los cristianos, a la congregación. Esta iglesia es una iglesia congregacional. Y eso es la belleza que veo en las Escrituras, que no es por alguien que manda, no es por un concilio, no es tanto, ¿cómo se llama? Hierarchy, que tanto posesiones, que ellos son que deciden, que mandan. Pero en la Biblia encontramos congregaciones y que ellos tenían que tomar decisiones juntos como familia. Y la Biblia eleva la posición del creyente y no da tanta importancia a otras posiciones. Tenemos en la Biblia pastor, diáconos, miembros de la iglesia. Y trabajamos juntos en equipo. Y esto para mí es súper bonito, que no hay 100 personas entre Dios y la iglesia, pero nosotros con la palabra de Dios y como familia miramos, estudiamos y afrontamos situaciones y cosas en nuestra iglesia, ¿vale? Muy bien. La gran marca de la canonicidad era su apoyo apostólica, los apóstoles trabajando para confirmar la palabra de Dios. Los apóstoles fueron testigos oculares, ¿vale? En que las referencias en Lucas 1, Juan 1, 2 de Pedro, y hemos visto esto antes, que eran testigos oculares. Vale, la colección de libros del Nuevo Testamento. Las Escrituras circulaban ya para el año 65. Eso encontramos en Colosenses 4:16, Apocalipsis 1:11, Santiago 1:1 y 1 de Pedro 1:1. Obviamente, se estaba compilando el canon antes del año 70, que fue el año de la destrucción de Jerusalén. Eso es un año súper importante para conocer cuando Jerusalén ha caído, ¿vale? Entonces, esto todo pasó antes de la caída de Jerusalén. Clemente de Roma, cerca del año 96, cita o hace referencia en sus escritos a Mateo, Lucas, Romanos, 1 de Corintios, Efesios, 1 de Timoteo, Tito, Hebreos y 1 de Juan. ¿Por qué es importante? Porque en algunos círculos quieren decir que los evangelios fueron escritos, publicados cientos de años después la vida de Jesús y los apóstoles, y por lo tanto no podemos nosotros confiar tanto en lo que dice, porque hay un tiempo bastante largo entre los eventos y el tiempo que fue escrito. Pero tenemos pruebas que esto fue escrito durante la vida de los testigos oculares. Tú no puedes estar inventando historias que Jesús entró en una boda y ha convertido agua en vino. Y muchos, yo estaba aquí, yo no recuerdo esto. Y que el vino fue mejor al final. Yo estaba, porque dice el sitio, el tiempo, la ciudad, nombra los detalles. Y la gente leyendo la Biblia dice, yo estaba ahí, yo nunca he escuchado de esto. Pero ¿qué dice la Biblia? Los milagros de Jesús
la fama de él estaba corriendo, ¿vale? Como antes de redes sociales, antes de móviles, por boca a boca, la fama de Jesús y sus eventos, ¿qué pasó? Llegaron miles de personas. Cuando Jesús ha convertido la comida de un niño a dar comida a 5 miles más familias, niños, esos eventos, la fama estaba corriendo. Y tú no puedes estar publicando este libro que dice mentira tras mentira mientras la gente está viviendo. Y eso es la prueba una prueba tan fuerte que la Biblia, los evangelios, fueron publicados durante la vida de los testigos, la gente que estaban ahí presente y podrían decir, oye, yo he visto. Vamos a ver 1 Corintios, capítulo 15, Pablo dice algo súper fuerte. 1 Corintios, capítulo 15, y Pablo dice a los críticos una cosa súper interesante. Empezando en versículo 1, dice, además, bueno, voy a poner el versículo en la pantalla para que también otros puedan leer. 1 Corintios capítulo 15 y vamos a empezar en versículo 1. 1 Corintios 15, 1. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, si sois en verdad creyentes. El creyente que ha convertido va a producir fruto. Si no hay fruto, ojo. Si no hay cambio, ojo. A lo mejor, dice Pablo, fue una conversión en vano o no es una conversión de verdad. Es un momento emocional o por presión de otros, pero no hay fruto. No hay raíz, por lo tanto no hay fruto. No es inmediato, pero si hay raíz, eventualmente hay crecimiento y hay fruto. Muy bien. ¿Por qué? Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Mira, Pablo está diciendo, si no me crees, hay muchos testigos oculares que todavía viven y tú puedes hablar con ellos. Entonces hay pruebas, hay testigos oculares. Entonces tú no puedes estar publicando una mentira tan grande. Además, la pregunta es, la acusación es que no, han robado el cuerpo de Jesús, Pedro o los apóstoles. Pero la pregunta es, si ellos han robado el cuerpo de Jesús y todo fue una mentira, ¿por qué han muerto por su fe? Pedro murió en frente de su esposa boca abajo y no denegó su fe. Y si fue una mentira, me cuesta mucho creer que iban a dispuestos todos a morir por una mentira. Además, no tenemos tiempo para seguir esto, pero Pablo está diciendo, hay testigos oculares. Los evangelios fueron escritos durante la vida de los testigos oculares, de los milagros. La Biblia dice muchas veces después el milagro, muchos escucharon, muchos han convertido en este momento. Entonces hay mucha gente ahora que son creyentes, que son testigos oculares de los milagros y eventos de Jesucristo. Ahora, entonces, no es cierto que fue escrito 200 o 300 años después.
y han inventado esas cosas, han exagerado, han dado mucho mermelada al pan. No, es que los testigos oculares todavía viven cuando esto fue publicado y hay pruebas para conocer que esto es cierto. Muy bien. Letra G, la epístola de Bernabé, cerca del año 100 después de Cristo, citando un extracto de Mateo, se refiere a este libro como si fuera escritura. Hemos hablado de Policarpo, el discípulo de Juan. Tú puedes comprar su libro en Amazon por €1. Súper interesante. Pero no dice en ninguna parte que es palabra de Dios. Es una carta que él ha escrito, pero no dice es palabra de Dios. Pero eso es curioso porque es un discípulo de Juan. Una generación, él no conoció a Jesús personalmente. Esa es una generación después. Es la iglesia primitiva. Súper interesante. Vale, por lo tanto podemos concluir que tal y como sucedió con el Antiguo Testamento, los libros del Nuevo Testamento fueron canonizados al momento de ser escritos y de empezar a circular. Este punto, hermanos, es súper importante, porque la acusación en el mundo es que un concilio cientos de años después ha decidido aceptar esos libros como palabra de Dios, que la autoridad queda con un grupo o un concilio en vez de entender que inmediatamente la iglesia aceptó esos libros como palabra de Dios porque dicen por la autoridad que la Biblia en sí misma tiene, por el apoyo de los apóstoles, por su ministerio para dar confirmación a los libros del Nuevo Testamento y todo aquello, ¿ok? Pues eso es importante entender. Vale. Vamos a reconectar. Ok. La necesidad de un canon formal. ¿Podéis creer que en este tiempo de viajar es duro, el tiempo para copiar la Biblia? Había mucha confusión en unas iglesias en las afueras, esperando respuesta que si aceptamos este libro o no. Entonces, fue necesario organizar un canon formal, ¿vale? La necesidad de una colección de libros que fuera oficial, reconocida y aceptada universalmente, llegó a ser aparente por las siguientes razones. Número 1 es el lavamiento de las herejías. Judaísmo y gnosticismo. Levantamiento, sí. Creciendo herejías. Y hermano Isaac en su escuela dominical ha hablado mucho de gnosticismo, que fue una herejía circulando, corriendo en el tiempo de la iglesia primitiva. Y por eso la Biblia en sí misma habla en contra del gnosticismo. Pero claro, había circulando libros apoyando gnosticismo, ¿vale? La formación de canones truncados, acortados por las sectas judaizantes. El libro de Gálatas habla de los judaizantes. Siguieron a Pablo. Intentaron convencer a los creyentes que tenían que regresar a cumplir y seguir la ley. Es salvación por fe más obras, más seguir la ley. Eso eran judaizantes. La Biblia tenía dos frentes, dos guerras. Gnosticismo por un lado y otro lado judaizantes. Y Pablo estaba circulando, predicando, y detrás de él judaizantes, que querían, como dice el hermano Isaac el domingo, encubiertamente, sutilmente introducir herejías. Por lo tanto, fue necesario tener la certeza que, oye, este libro sí, este libro no. ¿Vale? El libro de Gálatas, libro de 1 de Pedro, lo que sea, ¿vale?
por las herejías circulando, gnosticismo y los judaizantes, que tienes que aceptar a Cristo, pero luego tienes que volver a cumplir la ley. Por lo tanto, ellos rechazaron el libro de Hebreos, que habla de no hay más ceremonias, que Cristo es el sacrificio perfecto, que es una vez para siempre suficiente. Ellos rechazaron este libro, intentaron engañar a la iglesia y dicen, oye, no es así, es Cristo, salvación por fe, más obras. ¿Vale? Eso sí, el concilio de Jerusalén Ujú. para enfrentar a Pedro que estaba retrayendo. Sí. Sí, en Gálatas Pablo tenía que regañar el Pedro por su relación con los judíos en unos círculos y con los hermanos gentiles por otros círculos. Y Pablo tenía que regañarle un poco. Bueno, la persecución. El emperador Diocleciano promulgó un edicto en el año 303 ordenado que la quema de las escrituras cristianas. Los cristianos naturalmente desearon defender y preservar sus Biblias. Entonces, ¿cuáles fueron estas escrituras? La iglesia pasó una persecución súper fuerte alrededor del año 300. Súper fuerte. La existencia de escritos no canónicos, tanto los nobles como los innobles, encontramos en 2 Tesalonicenses, requieren un canón. Vale, voy a intentar terminar. La formación del canón del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento fue canonizado por los cristianos, las iglesias y los concilios. Fue compilado casi inmediatamente y fue formalmente establecido entre los años 200 y 400. Puesto que el enfoque del cristianismo era el mundo, debido a razones geográficas y algunas veces teológicas, algunas compilaciones tempranas del Nuevo Testamento no contenían todos los 27 libros, ¿vale? En términos generales, cristianismo occidental, latino, Roma, ya para el año 200 después de Cristo, 22 libros habían sido claramente aceptados. Estaban usando discernimiento y cuidado y precaución para asegurar que ese libro en verdad es la palabra de Dios. Porque había circulando también falsos libros, ¿vale? Entonces tienen que usar su discernimiento. Pero es curioso, es la congregación, las iglesias. Curioso. Luego, el cristianismo oriental, griego de egipcio, Alejandría, el libro de Apocalipsis fue obstaculizado por esta escuela espirituosa. Luchar mucho con el libro de Apocalipsis. Hay unas iglesias que lucharon mucho para aceptar el libro porque habla de dragones y cosas fantásticas y dicen, oye, hemos rechazado otros libros por hablar así. Entonces tenían que usar otra vez su discernimiento y aceptar el libro al final de Apocalipsis como palabra de Dios. El cristianismo oriental sirio, Antioquía, la antigua versión siria, la Biblia original Peshitta, omitió segundo de Pedro, segundo y tercero de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿vale? Entonces aquí puedes ver la iglesia luchando para preservar y para asegurar que ellos tenían la palabra de Dios. Pero una cosa es que la Biblia fue escrito y que fue aceptado como palabra de Dios. Otra cosa, estamos hablando, es oficialmente los hermanos tenían la seguridad que, oye, podemos confiar que ya tenemos oficialmente la palabra de Dios. Por la lucha que tenían con judaizantes, gnosticismo, con falsos libros, fue necesario formar oficialmente la palabra de Dios y decir, oye,
Este libro sí puedes confiar, estudiar, predicar, lo que sea. Eso fue una lucha por distancia, por guerras, por persecución y todo aquello. Pero la promesa de Dios es, Dios va a preservar su palabra. Vale. Eso habla de los libros que lucharon con Santiago. Hasta en la Reforma, Martín Lutero también luchó para aceptar el libro de Santiago como palabra de Dios. Pero al final sí lo aceptó. Y dice por su supuesto conflicto. Y siempre es así, su supuesto conflicto. No hay ningún conflicto en la palabra de Dios. Hay falta de entendimiento. Eso es siempre el problema. Perdón, he saltado uno. Hebreos. Hemos hablado de Hebreos. No querían aceptar Hebreos porque quita los ceremonios, la ley ceremonial y todo eso. Estaban tan acostumbrados a la ley ceremonial que fue muy duro dejar esto. Que ya tenemos un sumo sacerdote en el cielo. Santiago, segundo de Pedro, segundo y tercero de Juan, Judas y Apocalipsis, ¿vale? Es eso un poco más tiempo para asegurar que esos libros eran en verdad palabra de Dios. Vale, y luego nuestro capítulo termina aquí, sí, con esta parte que dice, habla de los padres de la iglesia, que unos aceptaron uno de sus libros en el principio, pero tienen que corregir esto, por los falsos evangelios, número 1, y los falsos hechos. Otra vez, flotando en las comunidades, falsos libros. Tienen que luchar en contra de esto. Los falsos evangelios, falsos hechos, epístolas falsas, apocalipsis falsos, para engañar a la iglesia, a los hermanos. Y letra E es las pruebas sobre la autoridad canónica del Nuevo Testamento. Y terminamos aquí, hermanos. Fueron escritos por apóstoles identificables y profetas que pertenecían a la era apostólica. Se llegaron en un plano de mayor autoridad que los otros escritos. Ellos conllevan el testimonio de su origen divino, ¿vale? Las pruebas sobre la autoridad canónica del Nuevo Testamento. Es decir, al final, nosotros podemos confiar y descansar que nosotros tenemos toda la palabra de Dios. No hay libros flotando que a lo mejor vamos a ver. Dios ha preservado su palabra. Los hermanos de la iglesia primitiva, tenemos que dar gracias a ellos por su labor, por su trabajo en discernir, en escudriñar, en estudiar, en examinar, para luchar, para asegurar que los falsos libros eran echados, rechazados y los libros, las escritas, las epístolas verdaderas eran recibidas y compartidas con todas las iglesias. Y luego vamos a ver el camino donde quedó todas las iglesias primitivas y cómo compartieron copias de la palabra de Dios. Es súper interesante. Pero eso es todo de decir que no tenemos que flipar cuando escuchamos de el libro de Enoch o el libro de no sé qué. Ha sido examinado y rechazado hace muchísimo tiempo y podemos descansar en que nosotros tenemos la palabra de Dios. Señor, gracias por esta clase, gracias por este día. Bendice, Señor, el resto de nuestro tiempo. Bendice, Señor, el resto de este estudio. Gracias, Señor. Que nosotros podemos dedicar el tiempo en estudiar lo que tenemos. Y no tenemos que dedicar tanto tiempo en lo que no tenemos. Y
Y gracias, Señor, por la confianza que tenemos en tu palabra, que es suficiente. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. En nombre de Jesús. Amén y amén.